Esta fotografía corresponde al arco de Constantino celebrando la victoria sobre Magencio, que data del año 315 después de Cristo. Una construcción que se encuentra entre el Coliseo y la colina del Palatino en Roma, Italia. Bien, ahora vamos a ver la sección El Imperio Romano, de la introducción denominada Antecedentes de la escultura clásica, introducción que pertenece al libro Javier Marín y Augusto Rodin. Encuentros y divergencias, una obra que fue escrita por Lupina Lara Elizondo. Bien, vayamos al Imperio Romano. También junto al Mediterráneo encontramos a los antiguos pobladores de la ciudad de Roma, que corresponden a asentamientos de tribus latinas y etruscas en las 7 colinas. La leyenda cuenta que la ciudad fue fundada por Rómulo en el año 753 a.C., fecha en que inicia el periodo monárquico, siendo Rómulo el primero de los 7 reyes que fueron electos. La monarquía se extiende hasta la expulsión del último rey etrusco en el 509 a.C. La influencia de los etruscos es muy importante, pues dejó una huella indeleble en la cultura y el arte romanos. A esta etapa sucede el periodo de la República, donde aparecen las figuras del Senado, los cónsules, los magistrados y el ejército. Inicia entonces una época expansionista y de consolidación del poder en la península itálica y en el Mediterráneo, a través de las guerras púnicas que se desarrollan entre los años 264 y 146 a.C., en que el Imperio Romano enfrentó a su rival principal, Cartago. En la Segunda Guerra Púnica, en el año 205 a.C., Roma integra al imperio a Grecia, dominada por los macedonios, y también Hispania. Y no fue sino hasta la Tercera Guerra cuando logra derrotar definitivamente a Cartago. Estas victorias marcaron el inicio del periodo imperial, que comprende desde que Octavio recibió el título de Augusto en el 27 a.C., hasta la disolución del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Augusto es considerado el primero y más importante de los emperadores romanos. Combatió la extorsión y la corrupción que habían caracterizado el último siglo de la República y buscó rescatar las tradiciones y los valores morales del pueblo romano en la conducta personal, en el matrimonio, la familia y los asuntos religiosos, con lo que atrajo paz y prosperidad. Embelleció Roma con templos y basílicas. Florecieron las artes, culminando con la edad de oro de la literatura latina con poetas tales como Virgilio, Ovidio y Horacio. Bien, ahora veamos esta fotografía que corresponde al emperador Lucio Septimio Severo, que vivió del 146 al 211 después de Cristo. Una escultura romana que está hecha en mármol y que pertenece al Museo del Louvre en Francia. La historia de la Roma imperial se conformará de acuerdo con los modos de reinar de cada uno de sus emperadores. Tiberio del 14 al 37 después de Cristo. Calígula del 37 al 41 después de Cristo. Claudio I, que conquistó Britania y que fue sucedido por su hijo adoptivo Nerón, quien inicia con un buen gobierno asesorado por el filósofo Séneca, pero que sus excesos de poder lo llevaron al derrocamiento y al suicidio en el 68 después de Cristo, dando con ello fin a la dinastía Julio-Claudia.
Inicia entonces la dinastía Flavia con Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano, quienes intentaron restaurar la autoridad del Senado y promover el bienestar del pueblo. Durante el reinado de Tito se produjo la erupción del Vesubio que sepultó a las ciudades de Herculano y Pompeya. Domiciano fue el último emperador de esta dinastía. Sembró un periodo de terror y fue asesinado. A partir del año 96 después de Cristo, inicia la dinastía de los Antoninos, que continúa hasta el 192 después de Cristo con los emperadores Marco, más conocido como Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y el filósofo Marco Aurelio, denominados los 5 emperadores buenos, quienes fueron electos y adoptados por sus predecesores por su habilidad e integridad. En la etapa de Trajano, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial. Adriano lo consolidó y junto con su sucesor, Antonio Pío, dio a este un periodo de paz y prosperidad. A Marco Aurelio le tocó defender las incursiones de pueblos emigrantes. Este fue sucedido por Cómodo, cuyo reinado nutrió su reputación como el más sanguinario y licencioso tirano. Su asesinato da fin a la dinastía de los Antoninos. De la dinastía Severa destaca el emperador Caracalla, quien concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. En el 235 después de Cristo sobreviene un periodo de confusión y anarquía militar en que casi todos los emperadores murieron violentamente, por lo general a manos del mismo ejército que los había entronizado, que se prolonga hasta el año 284 después de Cristo. En el año 285, Diocleciano sube al trono y lleva a cabo reformas reforzando sus poderes con la instauración de una tetrarquía. Comparte el título de Augusto con Aurelio Valerio Maximiano y nombra a 2 césares adicionales: Diocleciano, que controlaba Tracia, Egipto y Asia, a Maximiano, que administraba Italia y África, y sus 2 césares, Galerio, que gobernaba las provincias danubianas, y a Constancio, que gobernaba Hispania, la Galia y Britania. El costo burocrático fue desmedido, provocando graves tensiones económicas. En el año 312, Constantino I el Grande, hijo de Constancio, reunifica el imperio quedando como único emperador del mundo romano y se convierte al cristianismo, que a finales del siglo IV se impondría como la religión oficial del imperio. Estableció la capital en Bizancio, la cual reconstruye y embellece al máximo en el año 330, rebautizándola con el nombre de Nueva Roma. A su muerte, en el año 337, la llaman Constantinopla, la ciudad de Constantino. A esta sucede un periodo de rivalidades de sus sucesores hasta que asume el poder su único hijo vivo, Constantino II. El imperio estuvo unido por última vez bajo el reinado de Teodosio I, ya que a su muerte en el año 395 sus 2 hijos se lo reparten. Arcadio se convirtió en emperador del Imperio Romano de Oriente, al que más tarde se conocerá como Imperio Bizantino, y Honorio en emperador del Imperio Romano de Occidente. El Imperio de Occidente decayó por diversas causas, entre las que se encuentran el excesivo costo del ejército y de la burocracia, las guerras civiles y principalmente las invasiones de los pueblos bárbaros, que eran los germanos, visigodos, suabos, alanos, vándalos y hunos, mismos que acabaron por provocar su caída en el 476 después de Cristo. Este hecho propiciará la desintegración del Estado único centralizado y la aparición de un mosaico de estados o reinos bajo la autoridad de distintos pueblos bárbaros, que más tarde conformarán los estados medievales, los cuales no destruyeron la cultura y las obras arquitectónicas como así sucedió en las conquistas en América.
Estos pueblos fueron asimilando la cultura romana. No fue sino hasta el gobierno de la dinastía carolingia que se pudo vislumbrar un nuevo orden de unidad europea que busca rescatar el legado romano. Carlomagno inicia una política de expansión territorial y forma el Imperio Carolingio. Este periodo culmina con una segunda invasión de pueblos vikingos o normandos, húngaros y esclavos. Estos migrantes avanzaron saqueando los pueblos, dando pie a la organización de feudos cerrados como medios de protección. En esa época, los monasterios se convierten en los baluartes de la civilización. No es sino hasta el siglo XI cuando se experimentan un nuevo urbanismo y vida comercial que favorecieron a la evolución cultural. El arte romano. Puede afirmarse que durante el periodo imperial Roma creó su propio arte y arquitectura, que contenían herencias etruscas y las propias ideas itálicas, así como fuentes griegas del periodo helenístico. Durante su proceso de expansión, fue asimilando la influencia de los pueblos que iba conquistando e integrándola a sus trabajos, en particular en el sentido de ornamentación en rosetas, guirnaldas y mosaicos, así como en temas fantásticos que obtuvo de Oriente. Se advierte un estilo ecléctico, y no obstante la sumisión ante el gran arte griego, debido a la gran influencia que la política tuvo en el arte, vemos aparecer rasgos que les serán característicos. El valor de la belleza y la perfección siguen presentes como una herencia que se reconoce y se promueve, mas no como una búsqueda o como un interés filosófico, como lo fue en el arte griego. Lo anterior explica que el arte romano sostiene la visión griega, mas no la llevará a una evolución. En primer lugar, se observa la representación de las formas democráticas, el Senado y la República, que después tomarán las formas imperiales, resaltando la figura del cónsul o emperador. Como muestra tenemos la estatua de Augusto Prima Porta y los arcos, relieves y columnas conmemorativas que celebrarán el poder y la dominación de otros pueblos. Entre ellos se encuentran la columna de Trajano, la estatua ecuestre de Marco Aurelio, el arco de Tito y el arco de Constantino. En el periodo imperial existió un auge arquitectónico en el que se construyeron teatros, termas, anfiteatros y circos para el entretenimiento y el ocio de los ciudadanos. Se construyen en Roma el Coliseo en el año 80 después de Cristo y el Panteón en el 125 después de Cristo y el Palacio de Diocleciano en el 300 después de Cristo. En Spalato, ahora Split, al sur de Croacia, Virgilio recoge en la Eneida la idiosincrasia y el espíritu romanos. Otros, al menos así lo creo yo, sabrán hacer mejor respirar al hombre o tallar en mármol rostros vivientes. Tú, romano, no olvides que tu arte será el de gobernar los pueblos, hacer reinar la paz, perdonar a los vencidos y abatir a los rebeldes. La sociedad romana estuvo conformada por jerarquías de patricios, plebeyos y esclavos. Muchas ciudades llegaron a gozar de prestigiosas bibliotecas y centros de estudios. A la caída del imperio, Europa pasa de una civilización eminentemente urbana a una rural, que rompe con su estructura de orden y civilidad. Así pues, el caudal del arte que se expresa en la Alta y Baja Edad Media emana de dos fuentes: el arte paleocristiano, que se va difundiendo por el Imperio Bizantino, y el de los pueblos bárbaros, y posteriormente el arte islámico. En resumen, puede decirse que se trata de un arte nuevo que tiene como punto de partida la preocupación de expresar ideas al margen de la belleza terrena. Existe una despreocupación por la forma y un desinterés completo por captar la naturaleza y la realidad. Este interés permanecerá dormido hasta el Renacimiento. Se observa un arte burdo en sus formas que no se interesará en la belleza de los pliegues de un vestido, los peinados, los colores o el empleo del mármol.
como gustó a los clásicos. En esta época, Dios es el centro del mundo. Ante estas circunstancias, es cierto que la compleja y sofisticada cultura no humana nunca llegó a perderse por completo ni a olvidarse.